Buenas hermanos, ¿cómo andan? Quisiera hablarles sobre Ezequías. Quisiera hablarles sobre cómo hacer la diferencia, porque Ezequías hizo la diferencia. Quisiera decirles lo que le hizo hacer la diferencia. Él conoció quién era Dios y quién era su Dios. Isaías se rebeló contra Siria. Él ya le estaba pagando tributos, pero llegó un momento que él se rebeló. ¿Por qué? Porque él tenía fe en Dios. Los asirios se sorprendieron y enviaron a uno, Rabsés, que despotricó contra él y el pueblo de Judá, diciendo: Ezequías le está mintiendo, que Jehová les va a ayudar. No les va a ayudar. Encima Jehová me dijo que les vamos a ganar. Y inventó cosas. Ezequías está confiando en Egipto y hablaba en hebreo para que todos escuchen. Pero Ezequías quedó callado, llamó a Isaías y le dijo: quizá Dios nos ayude, porque nuestras esposas no pueden dar luz a un hijo, las mujeres porque no están con fuerza, y estamos mal. Además blasfemaron contra Dios. Quizá nos ayude Dios y responda a tu oración, el profeta Isaías. Y sí, Isaías dijo que Dios estaba a favor, iba a hacerle oír rumores de guerra a Sennacherib, el rey de Asiria, iba a volver y allí le iban a matar. Y bueno, Sennacherib peleó contra otra nación y escuchó rumores que otras se levantaban, pero Sennacherib endureció su corazón. No dice así la escritura, pero vio un mensaje a Ezequías ahí después dedicando de vuelta, bueno, ya la nación. ¿Y Ezequías qué hizo? Esta vez Ezequías oró a Jehová, él directamente. ¿Y apeló a qué? Apeló al poder de Dios, que está allá en el cielo y que Él es rey sobre todas las naciones. Dando a entender ahí que él tenía fe. ¿Por qué? Porque él creía que Dios estaba en control de todas las naciones, inclusive la nación de Asiria y Judá. Pero en primer lugar vemos la fe esa, porque se rebeló contra una nación que ya había llevado cautivo a Israel del norte, había llevado cautivo y masacrado a otras naciones. Pero él se rebeló, ¿por qué? Porque tenía fe. Y aquí vemos también que él apeló al poder de Dios, tenía fe. Además, ahí cuando estaba orando en esta oración, él dijo: te han blasfemado a ti, Dios. Tenía una comprensión de quién era Dios y quién era su Dios y el Dios del pueblo. Expresó también la necesidad del pueblo y dijo: necesitamos ser salvados. Es tu pueblo. Apeló a lo clave. Y entonces, ¿qué pasó? Isaías respondió lo que dijo Dios. Y Dios dijo, su respuesta fue como que hablando directamente a Sennacherib, diciendo: Sennacherib, vos sos orgulloso, vos crees que hiciste todo eso, pero realmente yo era el que desde antes te estaba ahí haciendo que hagas eso, destruyas naciones, yo te usé. Y luego le dijo Dios a Ezequías, por medio de Isaías, el motivo de por qué le iba a defender a él y a Judá. Y esto se encuentra en el versículo 34 de Primera de Reyes 19. Dice: porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Esto nos debe dar confianza, hermanos. No es por algo bueno que vos hagas en tu vida que Dios te va a ayudar, que Dios te va a bendecir, que te va a dar el fruto del Espíritu. No es por algo que vos hagas. Es por amor a Él mismo, que hizo un pacto de sangre, que murió en la cruz por vos, que envió a su Hijo Dios, amado, para sufrir por vos, encima con un amor que solo Dios conoce, el amor divino, y te amó a vos desde antes en Cristo, porque amaba a Cristo. Dios a ti te va a amar con un amor perfecto y te ve con la santidad del Hijo de Dios, no te ve más con la santidad que vos tenías, porque no tenías, y ibas a ir al infierno si te miraba directamente.
Pero ahora Dios nos ve en Cristo, por amor a su Hijo, por amor a David mi siervo, dice aquí Dios, apelando a David, que David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero también era aquel por el cual luego iba a venir el hijo de David, que iba a ser el hijo de Dios. Por amor a ese hijo de David, por amor a David, Dios iba a ayudar a la nación de gracia. Ezequías no menciona muchas cosas, digamos, buenas, pero fue bueno, ¿por qué? Porque creía en Dios, porque era su Dios, y eso le hacía actuar bien, hermanos. Y Dios, hermanos, es todopoderoso. Y Él mandó esa misma noche un ángel que destruyó, mató a más de 189,000 asirios. 189,000 asirios, hermanos. Dios le respondió. Ahora, ¿qué aprendemos de esta lección, hermanos? Que nosotros debemos apelar al pacto que Dios tiene con nosotros, que es el Evangelio. No podemos vivir nuestra vida viviendo así, siguiendo normas o no, siguiendo la ley de Dios o no. No podemos vivir así sin primero ir a Cristo, ir al Evangelio, y así vamos a poder seguir las normas. O si no, vamos a ser como los demás, tal vez como otros creyentes que hacen las cosas mal. Se van santificando, sí, pero lentamente. O Dios les lleva a su casa. Debemos ser como Ezequías. Y es glorioso porque Ezequías solo tuvo que tener fe y confiar en Dios. Y Dios le respondió, tuvo que apelar al Evangelio. Hermanos, nosotros también tenemos que ser así y tener una fe mayor inclusive. Una fe que ahora ve a un Cristo mayor, a un Evangelio mayor. Se ve el gran amor que Dios tiene para con nosotros. Se ve su gracia en nosotros. Y eso nos da poder para actuar en contra de nuestra carne, en contra de las huestes y potestades malignas, hermanos. Debemos tener una fe mayor. Inclusive Ezequías fue progresando en su fe. ¿Vieron? Como la historia dice, debemos apropiarnos y no solamente tener un conocimiento intelectual del Evangelio, sino apropiarnos y ver las bendiciones y gustar y ver qué bueno es Dios. Debemos vivir así, hermanos. Un autor, Michael Barrett, dijo, con demasiada frecuencia los cristianos son como los 10 espías israelitas que admiraban y podían describir las uvas de Canaán, pero no lograron poseerlas. Permanecieron en la frontera de la bendición. No obtuvieron nada. No se apropiaron. Dice, examinar y exponer la verdad del Evangelio es fundamental. Pero es vital que vayamos más allá de su exposición a la experiencia de apropiarse del Evangelio, lo más glorioso, lo que Dios hizo por nosotros. Porque sabes, hermano, hermana que me están escuchando, Dios actúa por amor a Él, por amor a su pacto. Dios no te va a ayudar si vos querés seguir en tus propias fuerzas. No vas a poder sin Él. Y Dios se complace en bendecir a aquellos que tienen confianza en Él. De tal manera que no dice que no hubo otro como Ezequías. Y dice que Jehová estaba con él, 18:7, Segunda de Reyes 18:7.
y a donde quiera que salía, prosperaba. Y él se rebeló contra el rey de Siria, dice. Sigue diciendo el autor, debemos vivir en la realidad de lo que creemos. No vivamos al borde de la bendición espiritual, sino que entremos en su plenitud. Entremos en su plenitud. Un autor, Samuel López, que escribió un libro A los pies de Jesucristo, Hermosos pies de Jesucristo, que relataba a su padre. El autor Samuel López yo le conozco, hace poco falleció, dijo que no van a fracasar los que se apropian de la plenitud de Cristo, los que toman de la plenitud de Cristo. Los demás van a ir a un lado, van a ir quedando de un lado, pero la iglesia va a permanecer. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, pero los que van a ir son los que se apropian de toda la plenitud del Hijo de Dios. Los que se apropian de ese pacto, de que creen que el Dios lleno de amor, inconmensurable, inmenso amor, está en nosotros. Y Dios nos ve en Cristo por amor a Cristo, no por amor a nosotros solamente, porque si fuese así, ya estaríamos bajo la ira de Él, no bajo el amor, porque Dios juzga los pecados, pero Dios nos ve y nos ama por amor a Cristo. Solamente así podemos vivir una vida plena. Si sabemos la vida plena que tenemos, lo vamos a experimentar, lo vamos a apropiar de esa realidad. Entonces el autor dice, seamos como Caleb y Josué, que entraron en la posesión de lo que Dios había prometido y provisto. Ezequías aprendió, hermanos. Ahí en ese momento, hoy cuando se reveló, ahí momento antes ya la pizca de la confianza en Dios ya estaba ahí. Pero él fue progresando. Sabía quién era Dios, era poderoso, y sabía que era su Dios. Tenía una confianza en la gracia de Dios. Profundizaba en eso cada vez más. Tanto es así, él aprendió eso, que cuando Dios le dijo por medio de Isaías que él iba a morir, que prepare ya su casa, él de vuelta oró a Dios, confiante, y Dios le dio 15 años más de vida. Claro, él no fue perfecto, pero Dios le ayudaba de una manera que no hacía con otros, porque él tenía fe. Confiaba en Dios, se apropiaba del Evangelio, no por algo distinto que él tenía en ser capaz, en obrar, o porque las otras naciones no le atacaban. Al contrario, le atacaban y seguro que él era un pecador, pero tenía fe, confianza en Dios. Y por eso era también como David, que confiaba en Dios. Confiaba en la verdad de que Dios puede salvarle, puede salvar a su pueblo, no porque ellos sean algo, sino porque Dios de gracia eligió salvarlos. Esto hace toda la diferencia, hermanos. En cualquier circunstancia vos podés ver a Cristo de tu lado, ver a Cristo lleno de gracia, la personalidad más extraordinaria que te dice, voy a estar contigo, ayudándote, dándote mi espíritu que está en vos. Yo vivo en ti, que tengo la capacidad de dar vida, una vida extraterrestre que solo Dios la tiene, una vida que te hace andar con un gozo celestial que el mundo no conoce y que vos debes conocer más. Yo estoy contigo, no temas ni desmayes. Ese Cristo que quiere que vos tengas más fe, ese Cristo que a los discípulos le exhortaba que tengan fe, que no tengan poquita fe, a ese Cristo que le exhortaba a sus discípulos a que tengan no solamente seguridad de su salvación o certidumbre, sino que tengan plena certidumbre, como dice muchos pasajes. Ese Cristo que exigía que confíen más en Él, en la grandiosidad de Dios, que es capaz de darles cosas espirituales.
ese Cristo que está en ti, ese Cristo que dice que si pedís algo en mi nombre, yo te le daré. Ese Cristo está en vos. ¿Por qué vas a atemorizarte por otras cosas? Rebelate con las otras cosas contra tu carne. ¿Por qué? Porque tenés a un Dios más poderoso que todos. Confía en Dios, que Él hizo un pacto de pura gracia, no por algo que vos hiciste, hermanos. Y esto va a ser la diferencia. Jesús también dijo, si un hijo le pide al padre un pan, no le va a dar una piedra. Y otros ejemplos más dijo, ¿cuánto más el padre no les dará a sus hijos el Espíritu si le piden? ¿Cuánto más, hermanos, el Padre nos dará bendiciones si nos dio a su Hijo? ¿Cuánto más no nos dará la capacidad de vivir espiritualmente? Te hago una pregunta. ¿Vos profundizás en esto que te estoy hablando en tu devoción diaria o solo te enfocás en algunos conceptos intelectuales de Dios o en algunos conceptos intelectuales de cómo obedecer a Dios? ¿Te enfocás en el Evangelio o no? O me atrevo a ser un poco más incisivo. ¿Solo te enfocas en el Evangelio de manera intelectual como para seguir una cultura o como para seguir a otros que piensan así? ¿O realmente el Evangelio es algo que vos aprecias y que sabes que necesitas sí o sí de ello y querés profundizar para tener vida? Esas preguntas son buenas para reflexionar si vos estás siendo como Ezequías o si estás siendo como otros reyes, hermanos. Espero que esto les haya bendecido, animado a ser como Ezequías y también confrontado si no estás en ese progreso que se ve en Ezequías al querer confiar más en el Hijo de Dios, hermanos. Pero te digo, si confías en el Hijo de Dios, si ves lo que es Dios, le vas a pedir y Él te va a dar su vida cada vez más para vivir una vida impresionante, hermano. No vas a ser perfecto así como Ezequías, pero no vas a caer como otros hijos de Dios que a veces son llevados antes a la casa de Él o se santifican muy lentamente. Y esta es la cruda verdad, hermanos. Los que se apropian de la plenitud de Cristo van a experimentar lo que experimentó Ezequías y David. Los que no se apropian del pacto, no. Que tengan un buen día en Cristo Jesús.